¿El ser humano es bueno o malo por naturaleza? ¿Qué significa ser bueno? ¿Qué significa ser malo? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Esperamos estén teniendo una excelente tarde. Sean bienvenidos a un nuevo podcast. A mi lado derecho está mi amigo y mi compañero Eddie Edgar. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén pasando una excelente tarde a pesar de que a lo mejor esté lloviendo, como es el caso. Si escuchan gotas de lluvia que están relajantes, no sé, algún sonido extraño es porque está lloviendo aquí. Entonces, discúlpenos por eso. Sí, discúlpenos por esos pequeños detalles. Pero también hay alguien que nos acompaña en esta tarde hoy. Sí, aquí hay alguien presente, es un ente. Otro ente, no es el mismo ente. Ya no es el mismo ente, es otro. ¿Quieres que digamos tu nombre? Su nombre es Jesús, Chuy para los cuates. Chuy. Aquí está presente, entonces va a estar de voz en off, va a estar como ente, pues como ente ahí, otro ente. Ente invitado. Así es. Y bueno, ¿te parece si empezamos con este tema un poco controversial a lo mejor y muy subjetivo, diría yo? Pues me parece bien. La verdad es que es un tema que me interesa bastante. Entonces, bueno, como ya lo habrán visto en el título, el tema que vamos a hablar es es sobre la maldad humana, así lo pusimos a este podcast. Y entonces queremos abordar qué es lo que hay detrás del comportamiento humano y por qué hay personas que actúan de manera mala, por así decirlo, y por qué hay personas que actúan de manera buena. Entonces vamos a empezar a definirnos por eso. Entonces, ¿quieres empezar? ¿Qué quieres aportarnos? ¿Cómo empezamos? Híjole, es que, bueno, lo que tú planteabas, ¿no? El comportamiento humano, ¿qué te hace ser bueno? ¿Qué te hace ser malo, no? Y más que nada esta pregunta que sonó al principio, ¿no? ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? Ajá. Entonces, siento que en esta pregunta hay muchas cosas, o mejor dicho, todo, que no tiene como que una explicación como tal. Porque desde que empezamos el ser humano, ¿qué es ser humano? Ok, entendemos muchas veces que el ser humano lo tenemos derivado de muchas cosas, como por ejemplo de la ciencia, de la biología, de la historia. O sea, sabemos qué es un hombre, pero en sí, ¿qué significa ser humano? Vendría siendo como que la unión de todo eso que conocemos acerca del hombre. O sea, como tú lo abordas, es ese conjunto de comportamientos, o sea, es lo que nos forma. Sí, es ese conjunto de, ya sea de comportamientos y filosofía, ideología, hasta cosas biológicas como somos parte carbono, hidrógeno, todo tipo de componentes químicos, o sea, engloba prácticamente todo lo que conocemos acerca del ser humano, ¿no? Sí, es que como tú lo planteas, el ser humano pues es todo un conjunto. Porque de hecho, o sea, a pesar de que conocemos muchas cosas del hombre, no podemos como definir qué es ser humano como tal. Porque recuerdo que leí por ahí que no recuerdo si es Aristóteles quien decía, no era Aristóteles. Bueno, sí creo que sí era Aristóteles quien decía que el hombre es una gallina, un pollo, algo así. Ajá, un bípedo. Un bípedo, exactamente. Un bípedo sin plumas. Sin plumas, pero después lo cambió a un bípedo, pero con uñas anchas. Eso es lo que también decía. Entonces, en ese momento era lo que se definía como un ser humano, ¿no? Sí. Entonces, en esta actualidad, a pesar de que te digo, conocemos muchísimas cosas de lo que es un ser humano, no sabemos lo que es ser humano. Es que tal cual, por ejemplo, si nos vamos a la teoría de la evolución, por así decirlo, somos una pequeña parte de todo el conjunto de animales que ha existido en la Tierra. Ok. Entonces, tal cual, no podemos definirnos a nosotros mismos porque, pues es que no nos entendemos. O sea, no es como un ente individual, no es como que nos comportemos como los animales, los perros que tengan
sea, ya genéticamente se comporten de alguna manera, ¿no? Okay. O sea, los seres humanos somos más diversos en ese sentido. Sí, demasiado. Entonces, nos cuesta mucho definirnos porque también entra nuestro egocentrismo de humano, que no nos gusta ser parte de los animales. Ajá. Nos consideramos más allá de la naturaleza. Y creo que ahí recae un problema del ser humano, porque a veces explotamos de más la naturaleza porque no nos sentimos parte de, a pesar de que venimos de ahí, no nos sentimos parte de este conjunto de animales, de naturaleza, de universo. O sea, nos sentimos como seres superiores a ella, que lo podemos controlar. Bueno, ese sería como que el primer punto que sí me gustaría como que aterrizar en el hecho de que somos la unión de todo aquello que conocemos, ¿no? Para poder englobar lo que sigue, ¿no? Que es hablar sobre una naturaleza humana. ¿A qué se refiere con esa naturaleza humana? Es que tal cual, sí, bueno, si me preguntas si hay alguna naturaleza humana, yo te diría que no, o sea, que no hay algo que nos defina como humanos, o como personas, nos vamos a ir definiendo conforme vayamos viviendo. Pero si nos regresamos, no sé, al punto de vista biológico, pues estamos prácticamente condenados a un cuerpo, estamos atrapados a nuestro cuerpo. Ok, eso me gusta. O sea, nuestro ser está atrapado, a pesar de que nosotros nos sintamos fuera o parte de la naturaleza, lo que nos limita a nosotros como seres humanos es nuestro cuerpo, son nuestras extremidades, nuestras manos, o sea, prácticamente es lo que no nos permite ir más allá. Uh-huh. Entonces, y aunque no nos guste, somos parte de la naturaleza, tenemos prácticamente nuestro ADN es 99% igual a lo de otros animales. Entonces somos parte de ella, aunque no nos guste, aunque nos sintamos externos. Y creo que esa parte, el preguntarnos el qué somos como seres humanos, es lo que nos distingue a otros animales. Porque nos cuestionamos nuestra existencia. Los demás animales no, o sea, solamente se preocupan por comer, por existir y ya. Ok, entonces podríamos decir que la naturaleza humana es simplemente lo que somos. Sí. Bueno, porque es que podríamos también hablar de otros términos, como por ejemplo lo que es lo antinatural. Por ejemplo, muchas veces podemos escuchar a personas que dicen es que no es normal o es antinatural la homosexualidad, a lo mejor. Ajá. Entonces, ¿qué engloba esa naturalidad humana? Es que ahí también entra la parte ya cultural, porque tal cual como seres humanos nos forma pues nuestra familia, nos forma el país en el que nacimos, nos forma toda una historia de 2000 años atrás que venimos arrastrando. O sea, nuestra forma de pensar no es igual a la de hace 100 años, hace 200 años, porque ya tenemos esa historia recorrida. O sea, aunque nosotros no sintamos parte del mundo en el que estamos viviendo, estamos siendo parte de una historia. O sea, también estamos siendo todo lo que traemos atrás. Todo un contexto, ¿no? Todo un contexto. O sea, también si nos podemos hablar de la definición de hombre o de qué es antinatural, por así decirlo, depende del contexto. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, aquí me gustaría tomar una parte, ahorita que tocaste lo de que es antinatural, también podríamos tomarlo del punto de vista de lo bueno y lo malo, desde el punto de vista bíblico. O sea, por ejemplo, de entre Adán y Eva, una persona que o sea, prácticamente para la religión eres una persona mala o eres pecadora hasta que no te bautizas, ¿no? Ok. Porque pues viene del pecado natural, del hecho de nacer. Ajá, o sea, ya prácticamente naces y ya eres un pecador. Un pecador, o sea, ya es lo que te define. Entonces, eso actualmente si te lo planteas a alguna persona va a decir, ¿por qué? Ajá. O sea, ¿por qué voy a ser una persona mala si yo a esos señores ni los conocí? No, pero antes en la Edad Media, por ejemplo, era lo que te tocaba. Y prácticamente en ese entonces, si no estabas acorde a esas ideas religiosas, pues te linchaban, eras antinatural, ¿no? O sea, muchas personas las tacharon de brujas o las condenaron. Entonces, también depende del momento histórico en el que estamos viviendo, en lo que podemos considerar antinatural. Por ejemplo, una persona que me diga que la homosexualidad es antinatural, pues yo sí agarré y le doy un zape de, oye, ¿qué te pasa? O sea, es más natural que tu pensamiento homofóbico, ¿no? Ok. Entonces, pero es que también estamos limitados a ese contexto histórico el que estamos viviendo actualmente. Bueno, me gustaría también tocar el punto hablando aquí de la naturaleza humana, ¿no? Es que muchas veces a lo mejor se puede interpretar como la naturaleza humana como esa primer forma de
encontrarnos con el mundo. O sea, desde que tú naces y tú te encuentras y tú te avientas así tal cual al mundo sin ningún tipo de sociedad, sin ningún tipo de otras personas que te rodeen, básicamente estarías en el ámbito natural, ¿no? Sería como que esa tu real naturaleza humana. Entonces podríamos hablar de la naturaleza humana como un concepto filosófico en el que, no sé, los seres humanos tienden a compartir ciertas características inertes, o sea que ya están determinadas desde que naces, y formas de pensar o formas de sentir o hasta formas de actuar dependiendo en el medio en el cual nos desenvolvamos, ¿no? Entonces podríamos resumirlo de esa manera para que quede un poco más claro. Es que sí, o sea, tal cual podríamos resumirlo. Porque como tal, perdón que te interrumpa, sí. Como tal, hablar de una naturaleza humana en estas circunstancias en las que ya estamos aprendidos, en las que ya estudiamos, en la que ya conocemos acerca del mundo, hablar de una naturaleza que perdimos hace mucho tiempo, pero que obviamente siempre sigue repercutiendo sobre nosotros mismos. Pero como tal, hablar de una naturaleza implica soltar todo lo que ya conoces para poder hablar de ese ámbito, podría decirse. Espera, es que me perdí un poco en tus ojos. Sé que estás enamorado, pero sí, es que siento que no podemos limitar a la naturaleza humana. Uh-huh. Es que tal cual sí podemos hablarlo desde el punto de vista biológico, como te decía, englobarlo en ese contexto de si yo como persona hubiera nacido en un entorno, pues no sé, por ejemplo, los seres humanos que han crecido con animales, con zorros y todo eso, que los crían esos animales, pues se comportan como eso, ¿no? Okay. Como Tarzán, ¿no? Podría decirse. Me cuenta la analogía de Tarzán, que se comporta como un chimpancé. Entonces, pero es que no es solamente de nosotros, o sea, también los animales se comportan de acuerdo al entorno en el cual vivieron. Okay. O sea, si bien estamos destinados a un aspecto biológico, si bien nuestra naturaleza se podría decir que es sobrevivir, porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a un campo a, no sé, acampar o algo así, y algo llega a pasar, va a entrar, lo primero es el instinto de supervivencia. Eso, exactamente. Van a entrar nuestros instintos más primarios, que vienen arraigados desde lo más primitivo, y es lo primero que va a saltar a la luz, o sea, es lo primerito, o sea, okay. Ese instinto de sobrevivir es el que va a saltar. Ok. Ahora, enfocándonos en ese aspecto, los instintos son cosas que a lo mejor desconocemos, pero que nos hacen sentir, ¿no? Y por ese sentimiento es como actuamos. Uh-huh. Entonces aquí ya entra ahora sí esa pregunta de, entonces, ¿qué es bueno y qué malo? Por ejemplo, si nosotros desconocemos en el estado natural de nosotros mismos todas las cosas y solo actuamos por instinto, ¿cómo podemos saber que lo que hacemos es bueno o malo? Siento que ahí entra la parte de nosotros como personas, cómo nos limitamos. Porque tal cual podemos podemos definir las acciones malas. Yo siento que serían las que se actúan por impulso. Okay. Las que no las razonas. O sea, por ejemplo, el matar a alguien, tú vas a pensarlo. O sea, no es simplemente matar por matar. O sea, depende del tipo de acto que se dé, hay que razonarlo. O sea, y si no se razona, si se actúa por impulso, siento que ahí ya entra un comportamiento más primitivo que lo podríamos catalogar como malo. O sea, por ejemplo, okay. Los violadores. Uh-huh. Los violadores, muchas veces, tal cual ellos se dejan ir por sus deseos de satisfacer su necesidad sexual, ¿no? Uh-huh. Entonces no piensan y solamente lo hacen. Okay. Aunque también ahí entraría otro punto que sería, por ejemplo, los psicópatas. Las personas que, pues no sé, que empiezan a matar gente. Es porque sienten una satisfacción o sienten un impulso de hacerlo. Ajá, sienten esa necesidad de, pues simplemente de matar, y para ellos no está mal porque están actuando de acuerdo a lo que ellos necesitan, ¿no? Uh-huh. Pero para la sociedad es éticamente incorrecto que hagan eso, porque estás dañando a otra persona, pero para ellos es normal. Y no sé si has visto las entrevistas de los
los psicópatas, o sea, esa tranquilidad con la que hablan, sus asesinatos, y prácticamente lo hacen por venganza. Hace un tiempo leí un libro que se llama El corazón del hombre, de Erich Fromm. Fue el primer libro que leí de Fromm, y la verdad después de ese libro me enamoré de sus libros, y habla de diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, hay una violencia que le llama violencia juguetona, o que es violencia lúdica, que es aquella que se lleva con actos, por ejemplo, vamos a echarnos un tiro de compas, ¿no? O sea, golpearnos, o ir a ver las luchas, ir a ver el box, ese tipo de eventos que precisamente sí es dañar al otro, pero no llegarlo hasta la muerte. Okay. También está, por ejemplo, la violencia reactiva, que se emplea ya para el hecho de salvar tu vida. Más bien de salvar tu vida, sino por miedo a algo. O sea, cuando pasa algo, te defiendes. Te defiendes. El hecho es, pues sí, protegerte. Por ejemplo, que Sol tiene una frase en el libro que dice: la gente se siente amenazada y para defenderse está dispuesta a matar. O sea, de tu vida a mi vida, en ese instinto primitivo voy a preferir mi vida. Entonces esa violencia reactiva también aborda que los celos son, por ejemplo, violencias reactivas, porque lo actúas por impulso, ¿no? También está la violencia vengativa. O sea, que ya prácticamente es lo que me hiciste, lo que me pasó. Yo lo que quiero es un culpable, ¿no? Requiero a una persona que se haga responsable por lo que me pasó a mí. Por ejemplo, aquí me viene mucho a la mente los psicópatas también. Muchas veces son personas que fueron dañadas de niños y pues no sé, sus víctimas son muy parecidas entre sí, porque buscan personas que más bien sí, buscan personas que sean parecidas para sanar esa parte de hacer responsable a alguien más. Por ejemplo, dice que las personas neuróticas normalmente les cuesta trabajo vivir independiente, porque siempre están atados a lo que están haciendo las demás personas. Y si tú me haces algo, yo voy a vengarte. Muchas veces, y creo que este tipo de violencia es muy común, no solamente para matar o para defenderte, sino también para con tu pareja, por ejemplo, de, ¿sabes qué? Me dejaste en visto, ahora te voy a dejar en visto yo 2 días, ¿no? ¿No? Para que sientas lo que yo sentí y me voy a vengar de ti para que tú sientas eso, ¿no? Entonces esos son los tipos de violencias que aborda Fromm en ese libro. Entonces se me hacen muy interesantes porque realmente engloba de una manera general la manera en cómo podemos reaccionar ante diferentes pues impulsos, ¿no? Por así decirlo, diferentes situaciones. Pero por ejemplo, algo que mencionaste es el hecho de que a lo mejor en sociedad nosotros entendemos qué es malo y qué es bueno, ¿no? Pero aquí es donde entra también otro punto, el hecho de las interpretaciones de estos dos conceptos. Porque hablando desde el punto de vista de Fromm, como que sí lo toca de una manera muy psicológicamente, ¿no? O muy filosófico. Obviamente es un filósofo. Entonces, esta parte de lo bueno y lo malo tiene demasiadas interpretaciones, no nada más en lo filosófico, sino también en, como tú mencionabas al principio, ¿no? En lo religioso, hasta en ciencia aplican estos conceptos, ¿no? Para poder tratar de descubrir o desenmarañar todo este misterio de qué significa ser bueno y qué significa ser malo. Entonces, por ejemplo, algo muy normal, que es lo que mencionabas y que sí me gustaría como que recuperar, hablando de lo religioso, ¿no? Que es muy fácil identificar cuando haces algo bueno a que cuando haces algo malo dentro de una religión. Deja tú el tipo de religión que sea, siempre si no haces algo que está dentro de los lineamientos de esta religión, estás haciendo un mal. Estás haciendo mal. Y todo lo contrario, si cumples cada cosa que te pone a, ¿cómo decirlo? Sí, que tienes que respetar porque esa es tu religión, es hacer el bien, ¿no? Entonces, ¿podríamos tomar de aquí bases para poder definir qué es lo bueno y qué es lo malo? Basándonos en el punto de vista religioso. No religioso, pero por ejemplo, ¿qué
¿qué te lleva a entender esto como bueno y malo? O sea, a lo mejor sí es como que un grupo religioso, pero también existen grupos sociales, o en el simple hecho las leyes que existen en el gobierno, ¿no? También que nos moderan a nosotros como ciudadanos cuando dicen que dispararle a alguien está mal. O sea, esas leyes que se ponen para seguir y darnos cuenta de si estamos haciendo un bien o si estamos haciendo un mal. Okay. Entonces, creo que lo importante aquí es sí hablar de las interpretaciones en cada uno de estos ámbitos, pero creo que lo más lo que nos puede acercar más a una verdad es hablar como del tipo moral o filosófico del bien y el mal, porque como tal nosotros podemos decir esto es bueno y esto es malo, pero tu criterio se basó en algo más. Okay. Entonces, ¿de dónde proviene ese primer concepto de bueno y malo? Es que por ejemplo ahí podemos delimitar qué es lo bueno y qué es lo malo en, por ejemplo, quitar o hacer a un lado lo que es bueno, por ejemplo, para la salud. Okay. O sea, hay que basar esa definición de bueno y malo de acuerdo a, yo creo que de acuerdo al comportamiento. Porque si bien, como mencionaste, el punto de vista religioso es algo que venimos cargando desde hace miles de años. O sea, es algo que no nos podemos desprender y prácticamente la sociedad actual está basada mucho en esos criterios religiosos. Que prácticamente si no sigues ninguna religión eres una persona mala. Uh-huh. O si no estás basada, o sea, si no sigues, estás dentro de un grupo, todo lo que esté fuera de ese grupo va a ser malo. Porque si esa persona no es parte de mí o no es parte de este grupo, no la vamos a poder considerar como buena para nosotros, para nuestro grupo. Porque, por ejemplo, aquí una pregunta. ¿Matar es bueno o es malo? Creo que aquí siempre entra la premisa de depende, ¿no? ¿De qué depende? De si vas a sobrevivir o no. Entonces, si mato a alguien por sobrevivir, ¿es bueno? Es ahí la contradicción. Ok. Entonces, por ejemplo, si los dos estamos a punto de morir, uno tiene que matar al otro para sobrevivir. Entonces solamente el hecho o un acto de matar es bueno simplemente porque voy a sobrevivir. Creo que hay que buscar siempre hacer lo correcto, ¿no? Para poder intentar hacer el bien. Porque ¿qué es lo correcto? A lo mejor estamos como otra vez en esta situación de los dos estamos a punto de morir, ¿no? Pero ¿por qué no morimos los dos? Ok. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Sobrevivir o no matarlo? Pues según la teoría de la evolución de Darwin, lo correcto es sobrevivir. Porque eso es la supervivencia del más fuerte. Uh-huh. Y va a perdurar el que pues sea más fuerte en esta lucha de sobrevivencia. Ok. Aquí me gustaría como que añadir una parte de Sócrates que dice de que el hombre es bueno, pero es que no sabe que es bueno. Uh-huh. O sea, es bueno, pero es ignorante. Él lo decía en su teoría del intelectualismo moral, ¿no? El hecho de que quería llegar a la definición de lo que es bueno, pero para poder enseñárselo a los demás. Por eso Sócrates siempre como que salía a preguntar a las personas, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas de eso? ¿Tú qué piensas de ello? Por eso es como que el filósofo que preguntó, ¿no? Sí. Que salía a preguntar de cualquier cosa, ¿no? ¿Para qué? Para poder hallar esa respuesta de qué es lo moralmente bueno para la sociedad o para los humanos, y poder enseñárselo a los demás. ¿Por qué? Porque los demás hacen cosas malas porque no saben que están haciendo cosas malas, porque no saben que hacer el bien le da una satisfacción muchísimo mejor que hacer el mal. Uh-huh. Entonces, hablando de este tipo de la teoría de Darwin, ¿no? De que, por ejemplo, en los chimpancés el querer ser el mejor, el querer ser el alfa, ¿no? Es porque su ignorancia hace que no vean más allá de querer ser el mejor. Sí. Entonces, por eso me gustó,
meter este punto de Sócrates y él lo decía, ¿no? Primero conócete a ti mismo. Uh-huh. Porque si no te conoces a ti mismo, no vas a saber qué tipo de acciones son buenas y son malas para las demás personas. Y de hecho ese es un punto muy importante que menciona Sócrates, de conocerte a ti mismo. Bueno, ya eso me gustaría tocarlo ya más después cuando estemos dando como que ya las conclusiones. Sí. Porque sí, o sea, tal cual si tú te aprendes a conocer a ti, vas a empezar a sentir empatía por ti y vas a empezar a sentir empatía por el otro, que es lo que nos da la sobrevivencia entre seres humanos. Prácticamente, o sea, los seres humanos hemos existido por muchos años y hemos sobrevivido por esta empatía y este trabajo que hacemos en grupos para poder sobrevivir. O sea, es lo que nos da, es un punto a favor que tenemos pues los seres humanos. También en otros animales hay esta parte de la empatía, pero el ser humano tal cual pues tiene las neuronas espejo, que pues son esas neuronas que nos permiten sentir al otro, estas neuronas que nos permiten reflejarnos en el otro. Pero por ejemplo, o sea, es algo que nos da como ser humanos, y podemos elegir el hacer el bien o hacer el mal desde la razón, pero como dices también, la ignorancia es un punto importante, porque o sea, estaba viendo, no sé si has visto los videos de Yulai. No los he visto. Hace entrevistas a delincuentes, a asaltantes, a que se meten a robar a las casas y ese tipo de cosas. Y un asaltante mencionaba que él era malo porque su papá lo dejó desde chiquito. Que su papá nunca lo vio y lo dejó en la calle, y él era malo porque la sociedad debía de pagarle todo el mal que había hecho. Okay. Entonces entra esta parte de responsabilidad para consigo mismo. O sea, como te mencionaba, una de las violencias que marcaba Fromm es la violencia vengativa. Uh-huh. Entonces él tenía muy, muy claro el que tiene que vengarse para que él subsista. O sea, él para él no era malo. O sea, la sociedad le tenía que pagar lo que había sufrido, y alguien tenía que pagarle eso mal que había pasado. Y se me hace muy, muy interesante porque estoy seguro que muchas personas actúan así. O sea, quizás su propósito no sea el hacer mal, sino sobrevivir o sea, ya no tengo trabajo, ya no tengo ningún empleo de donde sacar recursos, entonces mejor me pongo a asaltar a la gente. Okay. Y mi intención no es hacer el mal, sino sobrevivir. Sí, y por ejemplo este tema del que hablas de un poco de la filosofía de Fromm en ese aspecto, y también de lo que me mencionabas de Darwin, ¿no? Creo que ambas teorías están como que aunadas, igual con el pensamiento que tenía Thomas Hobbes sobre si el hombre es bueno o malo por naturaleza. En el hecho de que habla de que el hombre es egoísta. Sí. Entonces el hombre procura conservarse a sí mismo, que es lo que mencionabas, ¿no? Igualito. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? De que, de hecho, hay una frase que Hobbes dice, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no existiera la sociedad, si no existieran las leyes que nos rigen, viviríamos en guerra eterna. Ese es el pensamiento que Thomas Hobbes tenía, y que de hecho él menciona que por eso mismo de que tenemos miedo a los demás, al conservarnos, al sobrevivir, es por el cual preferimos crear una sociedad la cual va a hablar por nosotros, nos va a moderar y nos va a decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Es como crear a un juez que nos va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo para poder no hacerlo. Ok, pero aquí también creo que, o sea, esa parte de Hobbes se limita solamente a la parte natural, porque uh-huh. se le olvida completamente lo que te mencionaba, la empatía. Sí. Y la razón. También la razón la deja a un lado, porque pues creo que es un punto a favor entre los seres humanos en saber distinguir qué es lo que está bien para un grupo, para mi grupo de personas con el cual convivo, para que todos salgamos beneficiosos. Porque si solamente me preocupo por sobrevivir yo, pues todos se van a morir, todos van a terminar pues aniquilados y se van a matar. Es lo que te mencionaba lo de la otra vez del proyecto, no me acuerdo, 40 y tantos. Ajá. De las ratas. Ajá, de las ratas. O sea, si tú pones unas ratas, le das todo, van a terminar por hacer lo que quieran porque lo tienen todo. Entonces creo que
posiblemente pasaría con los humanos. Pues sí, o sea, si nos dan todo, pues nos vamos a volver egoístas y nos vamos a volver insensibles a lo que está pasando en la sociedad. Es también, por ejemplo, lo que te mencionaba de la era del vacío, que ya no estamos viviendo una era tan vacía que solamente nos preocupamos tanto por nosotros que nuestro exterior nos vale. O sea, prácticamente a la otra persona la vemos como un objeto para satisfacer nuestras necesidades. Pero, por ejemplo, mencionas esta parte de Hobbes de que, bueno, él decía que nos regimos de acuerdo a las leyes, que es lo que nos hace y nos limita para que seamos malos, ¿no? O buenos. Que seamos buenos también. Por ejemplo, entonces necesitamos las leyes para ser buenas personas. Hobbes creía eso. Hobbes creía eso. Pero, por ejemplo, ¿tú qué piensas? Por ejemplo, una vez escuché más bien me dijeron que una persona no puede amar a su prójimo si no tiene a Dios en su vida. Ok. Entonces, ¿tú crees que si una persona que no crea en Dios o que realmente la existencia de Dios le sea indiferente, no puede ser buena persona, no puede amar a las otras personas? Ok, para responder esa pregunta es necesario también tocar el otro extremo de la balanza, porque estamos hablando de Thomas Hobbes como un extremo muy apocalíptico, ¿no? En el hecho de que el hombre es malvado y fin, se acabó. Okay. Entonces creo que también hay que tocar el otro extremo, ¿no? De que el hombre es bueno por naturaleza. Y eso lo decía Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Uh-huh. Este filósofo suizo que nos hablaba del buen salvaje. Y de hecho tenía un idealismo muy parecido al de Aristóteles, en el hecho de que el hombre no es malo, sino que... ¿Cómo explicarlo? Es las cosas que le pasan en la sociedad lo hacen individualista, pero si existiera una guerra, si existiera el mal entre nosotros, siempre el hombre tiene la capacidad de tener esa bondad o esa generosidad dentro de nosotros. Era lo que él mencionaba, ¿no? De que el hombre se corrompe. ¿Por qué? Por las cosas que nos generan o las experiencias que tenemos en el día a día. Entonces, creo que para poder responder la pregunta que me hiciste, sí se puede ser bueno, porque siempre va a existir esa buena conciencia, ¿no? Sé que va a sonar un poco gracioso, pero esas vocecitas a lo mejor que te hablan, ¿no? De que está el diablito, está el angelito, ¿no? Siempre vas a tener como que esas dos vocecitas hablándote, y el punto es cuál escuchas. Sí. Entonces, siento que no es como tal necesitar a algo, a un ser divino o algo para poder hacer el bien. El hombre puede hacer el bien siempre y cuando lo quiera hacer. Okay. El problema es que muchas veces no sabe cómo hacerlo. Ok, entonces, ¿se podría decir que no necesitamos a Dios como humanidad? Híjole, es que te das otro tema. Sí, porque, por ejemplo, o sea, entiendo esa parte que pues sí somos bondadosos, pero, por ejemplo, Freud en su libro del porvenir de una ilusión, uh-huh, dice que, por ejemplo, uno de los mandamientos es no matarás. Uh-huh. Y las personas se rigen en que no voy a matar para no quedarle mal a Dios. O sea, no porque le vaya a hacer daño a alguien más, sino porque Dios me va a castigar. Sí, aquí ya entra el punto del Dios castigador, ¿no? De tener miedo y por eso hago lo que me dice. Ajá, pero es algo que sigue muy presente. O sea, actúas bajo ese régimen. Prácticamente actúas bajo el régimen de complacer a Dios. Ok, me preguntabas, ¿crees que entonces la humanidad no necesita a Dios? Ajá. Creo que creo que la humanidad sí necesita a Dios, pero no de esa forma en la que a lo mejor te estás refiriendo. En el hecho de que para poder controlar nuestras acciones, siento que no es como tal necesitarlo, porque como ya te dije, el hombre siempre tiene esa capacidad de hacer el bien y de hacer el mal. Uh-huh. Pero llega un punto dentro del hombre en donde es necesario Dios. Sea por lo que sea, siempre hay una necesidad desde siempre a
poder entender aquello que no entendemos, o poder recurrir a aquello que no podemos, o que vemos muy inalcanzable. A lo mejor desde tipos, hablando de un punto de vista más espiritual, obviamente necesitas a Dios para poder ascender a ese tipo de espiritualidad. Creo que este tema ya es un poco más complejo, porque toca puntos que necesitamos entender más de la filosofía, ¿no? Para poder hablar de este término de si necesitamos o no a Dios. Obviamente para comportarnos ya quedó, o ya hemos hablado de que realmente, pues no. Para ser, entonces una persona no necesita a Dios para ser buena persona. Es como si yo te dijera, ¿una persona necesita las leyes para ser buena persona? No. Y de hecho ese es un punto interesante y creo que lo abordas de una manera muy interesante, muy bonita. Me gustó esa parte de que no necesitamos a Dios para ser buenas personas, pero sí quizá para otros puntos de vista, porque Dios alivia ese cuestionamiento existencial, esa lucha existencial que todas las personas tenemos, y muchas personas encuentran en la idea de Dios ese alivio existencial, ese alivio de darle un sentido a su vida, un más allá. O sea, debe de haber algo más allá dentro de mí, entonces lo encuentro en Dios. O sea, esa parte sí, y me gustó cómo lo abordaste, y quiero tomar la parte de, bueno, hay un libro de Albert Camus que se llama La Caída. Okay. Ese libro habla precisamente de esto, no de Dios, sino de las leyes. Okay. El personaje es un abogado, se llama Jean Clements. Entonces, él siempre se tachó como el mejor abogado del mundo, o sea, como la persona más buena del mundo, como el abogado que tú llegabas con algún problema y te resolvía el problema. Entonces, él se sentía muy exitoso en esa parte de su trabajo en el cual desempeñaba. Pero hay una parte, o sea, él se sentía el superior, se sentía la persona más inteligente, así se narraba, o sea, así se expresaba de él mismo. Se sentía la persona más bondadosa, pero esta parte la está contando a una persona en un bar. De hecho, el bar lo llaman la Ciudad de México. Y hay varios fragmentos donde dices, ¿cómo esta persona que se tacha como buena persona se está comportando así? O sea, no hay congruencia, porque hay una parte donde dice que si por él fuera, le escupiría a las personas que defendió. O sea, que les daba tanto asco que les podría escupir en la cara. Okay. Hay otra parte donde él describe que va pasando por un puente y escucha como una chava se cae al agua. Uh-huh. Y escucha como la chava está pidiendo ayuda, pero él siguió caminando. O sea, ahí entra esta incongruencia entre yo me estoy catalogando la mejor persona del mundo, el más bondadoso, pero también en mi actuar no soy así. Sí. O sea, te pones a pensar o sea, yo como persona estoy siendo buena persona con mis actos, o solamente estoy siendo buena persona porque es la imagen que quiero reflejar hacia los demás. ¿Me repites toda esa pregunta, por favor? Ajá, a ver, pero es que salió del corazón, entonces. O sea, yo como persona estoy siendo buena persona porque soy buena persona, porque así son mis actos, o soy siendo buena persona simplemente por querer quedar bien con los demás. Híjole, eso sí es... Híjole. Es que es muy buena pregunta, porque puede existir las dos vías. Uh-huh. Tanto quieres quedar bien y por eso haces cosas buenas, o realmente eres bueno y no te importa quedar bien, uh-huh, pero aún así haces lo correcto. Y de hecho aquí me gusta como que mencionar un poco lo que mencionaba Sigmund Freud, ¿no? Que de hecho de él hablamos el podcast pasado. El podcast pasado, sí. Pero él nos habla de dos instintos del ser humano que se llaman el eros y el thanatos. En que una cosa es como que el amor y la otra cosa es la muerte o el odio, ¿no? Uh-huh. Entonces nos habla de que estas dos cosas están en nosotros. Y es aquí en donde vienen las preguntas o los cuestionamientos que luego nos hacemos, ¿no? ¿Mato o no mato? ¿Hago esto o no hago aquello?
esa toma de decisión. Entonces, para poder resolver esto, siento que muchas veces sí que el hombre quiere quedar bien con sus acciones, pero siempre va influenciado por estas dos instintos humanos. Esa pregunta constante de ¿hago esto o no lo hago? Ok. Sí, o sea, siento que sí va esa parte de querer, o sea, hago esta acción simplemente porque sé que es buena, pero también me nutre como, ¿cómo se llama? Como persona, los comentarios de los demás, ¿no? Esta parte narcisista. Pero creo que vale menos o vale más. ¿Qué acción vale más? O sea, yo estoy siendo buena persona porque me nace del corazón, porque así quiero ayudar al otro, o vale más el hecho de soy buena persona porque es lo que quiero reflejar, pero por dentro pienso diferente. Es aquí donde entra la ambigüedad del asunto, ¿no? Porque nosotros podemos decir, es que vale más el sentirnos correctos con nosotros mismos de que estamos haciendo el bien y no tanto lo demás. Pero para otras personas quizá es más importante el reconocimiento frente a las personas, el quedar bien, el que le aplaudan porque está haciendo algo bueno. Uh-huh. Entonces, creo que es un tema muy ambiguo de tocar, porque a lo mejor para muchas personas algo que hacemos mal, para ellos es bueno. Entonces, regresamos a lo mismo al inicio, ¿no? ¿Qué es entonces hacer el bien y qué es entonces hacer el mal? Si para alguien matar por sobrevivir es hacer un bien. Entonces, es tan ambiguo este tema, es tan poco entendible hasta cierto punto, porque a lo mejor muchas personas van a tener entre sí una idea de lo correcto que es el bien. Van a poder decir, es que obviamente, ¿no? O sea, van a obviar lo obvio. Obviamente hacer el bien es ayudar a las personas que lo necesitan, salvar un perrito, ayudar a un anciano a cruzar la calle. Todos estos tipos de clichés que conocemos, ¿no? De qué es hacer el bien y de cosas que hemos aprendido constantemente por la sociedad que va cambiando y cómo la religión va influyendo dentro de cada uno de nosotros para también entender este tema, ¿no? De qué tipo de acciones tenemos que hacer para hacer el bien, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a lo que tú mencionabas, a un psicópata que él piensa que violar a una niña es hacer el bien? ¿Por qué? Porque se estás haciendo bien a él. Entonces es aquí donde entra ya un punto o un parteaguas para hablar de qué es el bien para nosotros y qué es el bien para los demás, o qué es el bien de acciones que nos hacemos para favorecernos a nosotros mismos y qué acciones hacemos bien para favorecer a los demás. Porque incluso podemos hacer algo que nosotros sentimos que es bueno para mí, pero ese sentirme bien para mí es malo para alguien más. Es aquí donde entra esta pauta, ¿no? De esa línea divisora entre el bien para mí y el bien para los demás. Ok. Bueno, para mí, para responder esta pregunta que te hice, para mí debe haber congruencia con lo que pienso y con lo que hago. Ok. O sea, si solamente estoy siendo buena persona por satisfacer mis necesidades de narcisistas, de complacerme a mí y que me aplaudan a mí, no tiene mucho sentido que se haga el bien. O sea, porque no es congruente. Porque como lo marcan en el libro de la caída, no es congruente lo que yo estoy haciendo con lo que yo estoy pensando. Solamente estoy haciendo el bien porque así me voy a sentir mejor persona, me voy a sentir superior a los demás. En cualquier momento va a haber un momento de quiebre en el que voy a explotar contra los otros. Voy a actuar totalmente diferente a lo que era. Por ejemplo, aquí me viene mucho a la memoria una historia o más bien una anécdota que me contó una profesora, que ella se le descompuso su carro. Entonces le pidió a un profesor que si le daba chance de pues que le diera un ride. O sea, a la escuela, pues vivían juntos, vivían muy cerca. Dijo que sí. Y que decía que ese profesor era súper, o sea, de los mejores profesores de la escuela, de los profesores más respetables dentro de la escuela. Entonces que agarró y que cuando iba manejando, que se pasó un alto y le empezaron a gritar al profesor.
Ok. Y entonces el profesor luego agarró y se bajó y le quiso golpear al otro. Entonces eso es lo que te digo, en cualquier momento esta persona con sus alumnos iba a actuar igual. Porque va a llegar un punto en el que actúan sus instintos más primitivos, que lo va a llevar a hacer un acto o a violentar a alguno de sus alumnos. Ok. Entonces aquí también entra la parte de conocernos, qué es lo que nos hace mal, por qué nos hace mal. También recuerdo mucho un libro que leí, la verdad es un libro muy muy bonito, si lo puedes leer, en serio es hermoso, se llama No voy a odiar, ganó el premio de la paz. Es de un palestino, su autor es Izzeldin Abuelaish, algo así, no sé, es palestino. Entonces este libro la verdad es de mis favoritos, de hecho me lo recomendó esta profesora, y aborda sobre, es la biografía de esta persona, de este Izzeldin, o sea, okay, su autobiografía, y cuenta cómo desde niño él vivió la parte de que lo corrieron de sus casas porque empezó la guerra ya con Palestina. Cuenta una historia donde él iba corriendo y como era una familia muy pobre, muy humilde, su mamá acaba de tener un bebé recién nacido y lo tenían en cajas en el piso. Entonces estaba jugando con sus amigos, con sus hermanos, iba corriendo y pisó al bebé y murió su hermanito. O sea, sí. Y esta parte y lo que me gusta de esta historia es que a pesar de todo lo que vivió, él encontró dentro de sí mismo esa paz para que no lo afectara, hiciera daño a los otros. O sea, es que también hay una parte de la historia donde pasa algo con sus hijas que la verdad te quiebra. O sea, uh-huh. Y a pesar de eso, la tranquilidad que maneja, esa parte de cómo se siente él, sus emociones, porque de hecho hay un video en YouTube, o sea, si tú lo buscas, salen los videos de esta persona, como esta serenidad para ayudar a los otros a pesar de las situaciones que yo viví, y cómo se hace responsable de sí mismo. Okay. O sea, cómo se hace responsable de sus actos y de sus acciones. Sí, hablamos de esa congruencia que porque él tuvo, ¿no? Esta parte ya es congruente lo que estoy haciendo con lo que estoy diciendo. O sea, ya hay un equilibrio entre sus pensamientos y sus actos. Y si no hay este equilibrio, para mí pierde toda la validez que una persona buena, que se quiera pasar por buena, haga. Ok. Entonces, bueno, es para responder esta pregunta que te hice. Sí, me gustó mucho la respuesta de la congruencia. Creo que sí, en efecto tiene mucho sentido. Pero por ejemplo, mencionabas que los instintos nos hacen hacer cosas malas, ¿no? Por naturaleza, podría decirse. Pero entonces, como lo que te entendí sería que los instintos nos hacen ser malos. Porque también hay instintos buenos. Por instinto te nace ayudar a los demás. Por instinto puedes arriesgar tu vida por salvarla de alguien más. Entonces, los instintos no son solo malos. No. Son también buenos. Entonces, ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? Mira, desde el punto de vista biológico, yo diría que es malo. Es malo. Que va a atacar pues, con tal por sobrevivir. No, vamos a dejarlo así. ¿Tú eres bueno o malo? ¿Yo soy bueno o malo? Ajá. Depende. Bueno, sí, el ser humano, ¿no? En general, porque... Mira, yo me voy a definir si yo soy bueno o malo. Okay. Yo me considero, y obviamente esta respuesta todas las personas van a considerar que se consideran unas personas buenas. Ajá. Okay. O sea, creo que a cualquier persona que le preguntes le vas a decir, oye, ¿tú eres una buena persona o una mala persona? Yo soy buena persona, ¿no? Ok. Estoy seguro que todas, va a haber... La mayoría, ¿no? Van a haber sus excepciones que acepten que digan, no, ya a ver si soy un canijo y soy bien mala persona, ¿no? Pero yo sí me considero una persona buena por esa congruencia que te digo. Okay. O sea, hay una congruencia con mis pensamientos y una congruencia con lo que hago. O sea, no actúo por impulso, o sea, me gusta razonar lo que pienso, aunque a veces pienso de más. Y que pues ya me lleva como a crisis, ¿no? Pero hay una congruencia con lo que yo estoy pensando y con lo que yo estoy haciendo, y no lo hago por satisfacerme a mí como persona, por recibir aplausos, porque tal cual pues sé darme emocionalmente todo esto que yo necesito como persona. Okay. O sea, yo sé aportarme
y sé hacerme responsable de mis emociones. Si en algún momento llego a tener un acto malo, que actué por impulso, porque es súper normal que las personas también lleguen a actuar por impulso, por enojo y por eso, lo importante aquí es que me hago responsable de ese impulso que tomé. O sea, es de, ¿sabes qué? Cometí este error, la verdad es que actué por impulso, debe de haber una manera en cómo, pues, pedir disculpas, ¿no? Aceptar ese error, hacerte responsable de lo que hiciste, hacerte responsable del acto que cometiste. No es como que, ay, pues no sé, pues pasó y ya, ¿no? Okay. O sea, me sentí mal, ya, discúlpame. No, hacerte responsable realmente de las consecuencias que trae ese acto en sí mismo. Entonces, van a haber momentos en el que yo me porte quizá mal con una persona y no sea porque yo sea una mala persona, sino quizá porque en ese momento actué por impulso, pero me voy a hacer responsable de lo que hice en ese momento. Ok. Ajá. Entonces va a depender también del tipo de acto, porque es súper común que una persona se enoje y le grite a, no sé, a un amigo, a algún hermano, cosas así. O sea, es muy común. Pero lo importante aquí es hacerme responsable yo y en ese enojo no perjudicar al otro. Ok. O sea, y si lo perjudiqué, oye, ¿sabes qué? Para hacerte responsable tal cual. Ajá. Entonces yo sí me defino como una persona buena, pero van a haber momentos de quiebre. Sí, como todas las personas. Entonces no sé tú. Híjole. Es que yo tengo un tipo de pensamiento más como de que no es ni bueno ni malo, sino en punto medio. ¿Cómo explicarlo? Por ejemplo, ayer estaba escuchando un tema sobre un filósofo católico, Santo Tomás de Aquino. Él nos habla sobre la existencia de Dios, pero desde un punto hablándolo con el bien y el mal, esta dualidad, ¿no? Uh-huh. Él daba su aporte, o él mencionaba su explicación del por qué Dios no existe. Sí. Entonces, él mencionaba de que... Las 5 vías, ¿no? Sí, pero antes de tocar estas vías, hizo dos objeciones del por qué Dios no existe. Antes de plantear la existencia de Dios, primero planteó su inexistencia. Entonces él la plantea de una forma que a mi punto de vista tiene coherencia, ¿no? En el hecho de que si existe Dios, ¿cómo es que existe el mal? Si Dios es el bien absoluto, es el bien general, o sea, es todo lo bueno que puedas pensar. Entonces, por extremos, si existe uno, niega al otro. Entonces, pero nosotros nos damos cuenta que el mal existe, ¿no? Entonces, por consiguiente, Dios no existe. Uh-huh. Y es aquí donde viene este equilibrio de que, pero es que yo me quiero enfocar en que Dios sí existe, porque el bien sí existe, pero aún sigue existiendo el mal. Entonces, creo que esta balanza, este equilibrio que genera esta objeción, a pesar de que Santo Tomás de Aquino usa esta frase o esta objeción para afirmar que Dios no existe, después vienen sus objeciones para decir el por qué sí existe, ¿no? De que el mal existe, sí, pero también existe el bien. Entonces depende qué es lo que quieras hacer con esas dos cosas. No tanto como que Dios no exista. Bueno, pero eso ya es como que hablando más de Dios. Uh-huh. Pero entonces yo me enfoco más como que a este tipo de filosofía, en el hecho de que, existe el mal. Y eso es obvio. Y vamos a tener puntos o momentos en nuestra vida en la que vamos a hacer algún mal, queramos o no. Con intenciones o sin intenciones. Porque de igual de esta manera, Santo Tomás de Aquino mencionaba que muchas veces, o por qué permite que Dios, por qué Dios permite que exista mal en el mundo, ¿no? Es que a lo mejor muchas veces saca de ese mal un bien que no podemos comprender. Uh-huh. Eso mencionaba Santo Tomás de Aquino. Y muchas veces hacemos un mal nosotros también, pero de ese mal surgen cosas buenas. A lo mejor la cosa mal que hicimos no está para tanto, es como que muy pequeño, pero es algo malo, a fin de cuentas, que al después nos va a generar algo bueno. Como por ejemplo, no sé, le mientes a tu novia, ¿no?
Le mentiste que ibas a ir con unos amigos, pero en realidad fuiste a comprarle su regalo. Uh-huh. O sea, le estás mintiendo. Y mentir es algo malo. Pero es por algo bueno. Entonces, estas cosas que existen, ¿no? Por eso yo pienso más como que ese equilibrio en cada uno de nosotros. Yo no me considero ni una buena persona, ni una mala persona, sino nada más una persona que intenta hacer lo correcto siempre. Y como tú decías, siempre va a haber un momentos de flaqueza en la que vamos a actuar por impulso, esos impulsos malos que no queremos que salgan, pero terminan saliendo, ya sea porque nos enojamos o porque nos desesperamos por ciertas cosas, siempre van a surgir y siempre van a salir a flote esos sentimientos. Y es ahí donde vamos a perder nuestro equilibrio y nos vamos a ir más hacia un extremo de la balanza y no estar justo en medio o no a hacernos un poco más hacia el bien, porque tampoco vamos a hacer el bien siempre. No. O sea, procurar hacer el bien siempre es imposible. Tú puedes despertarte un día y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a ser la mejor persona. Pero pasa algo y ya te equivocaste, ¿no? O sea, no se puede todo de todo. Siento que siempre debe haber como que ese equilibrio. Es que ahí tocas un punto muy importante porque, como dices, no podemos ser siempre algo de algo, no podemos ser siempre buenos o no podemos actuar siempre correctamente. Uh-huh. Siempre van a haber factores, pero también entra en el punto de querer actuar siempre buenas personas. Por ejemplo, esta parte de siempre estar felices, esta parte de siempre ser positivos, esta parte de esta energía positiva que dicen, tomándolo como lo bueno. Muchas personas que viven en este punto de siempre debo ser feliz, siempre voy a lograr mis objetivos, siempre voy a lograr lo que yo me propongo. Desde cierto, o sea, si tú te pones a pensarlo, es algo bueno para ti, ¿no? O sea, que sí, pienses en que te mantengas en esta parte positiva, pero eso te niega el hecho de que también está lo malo, o sea, que también puedes tener malos momentos, que también puedes fracasar, que también puedes caer, que también puedes no sé, quizá no tener éxito en algún momento de tu vida. Uh-huh. O sea, y esa parte, o sea, que nos mantengamos en ese equilibrio, pues sí, o sea, también se me hace una postura muy correcta el no definirte como bueno o malo, porque pues es ¿cómo llamarlo? Ay, se me fue la palabra. Es que cáchala. Se me fue la palabra, pero o sea, el hecho de no definirte como bueno ni malo, sino de acuerdo a lo que vayas sintiendo, se me hace bien, pero creo que siempre debemos de buscar ser buenas personas. Sí, aquí, porque ya hay un buen de personas malas, ya hay un buen de personas, o sea, hay que ser diferentes a los demás, o sea, no hay que ser siempre igual, o sea, sí voy a actuar por impulso en algunos momentos, sí voy a actuar de manera quizá no tan correcta como debería, pero siempre tratar de hacer el bien, o sea... Sí, aquí es donde entra, y te cito, la congruencia, ¿no? Sí. O sea, obviamente nunca vas a hacer todo de todo, pero siempre tienes esa congruencia, siempre tienes estos factores de lo que nos mencionaba Freud, ¿no? De el eros y el thanatos, ¿no? De ese mal y ese bien dentro de ti. Entonces, con eso que tú tienes, sé congruente con tus acciones y procura siempre hacer lo correcto. Sí, aceptar que dentro de nosotros está esta parte buena y está esta parte, esta parte de bondad, esta parte de empatía, está también esta parte de actuar por impulso, nuestros instintos más primitivos, pero ¿cuál decidimos nosotros ser? O sea, o sea, ya desde el punto de desde nuestro yo, o sea, ¿qué parte de nuestro yo queremos que salga? ¿La parte de empatía, la parte bondadosa o la parte que actúa por impulso? De hecho, se dice que las personas narcisistas son aquellas personas que quieren transformar su entorno, no aceptan la realidad que están viviendo. En lugar de aceptarla, la quieren transformar. Por ejemplo, Hitler. Sí. Hitler se creía para ellos, o la nación entonces alemana, se creían buenas personas por querer sobresalir ante los demás personas, ante los judíos, ¿no? Y pues fue el mayor genocidio de la historia. Entonces esta persona, Hitler, era narcisista pues prácticamente porque, pues no sé, o sea, porque así se educó, porque según dicen, esto no sé si sea cierto, que su mamá era judía. Entonces como su mamá le falló, su mamá no estuvo con él,
pues se corrompió su fe en alguna persona y fue como empezó a actuar por querer matar a los judíos y por querer crear una raza superior a las demás. Entonces no aceptaba la realidad de que todos somos parte de este entorno, todos somos parte de esta sociedad y tratar de buscar una sociedad donde todos se sientan incluidos en ella, que no se excluya a nadie. Entonces, buscar esta parte, esta congruencia de nosotros como personas, cómo actuamos ante el otro. O sea, si bien van a haber momentos que actúo por impulsos porque me siento enojado, saber responsabilizarme de mis emociones, de, estoy enojado, pero por mí, no porque está la otra persona. Sí. O sea, no me va a pagar la otra persona lo que yo hice. Sí, bueno, tocando el tema, es que cómo mencionarlo, regreso a lo mismo de que este tema es muy subjetivo, no nada más en el hecho de que cada quien pues tiene su propio pensamiento de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Nosotros como tal ya como que llegamos a un consenso, ¿no? De que todos somos buenos o todos tenemos la capacidad de ser buenos y la capacidad de ser malos, pero hay que usar la congruencia, ¿no? Pero por ejemplo también Karl Marx nos decía que el hombre no tiene ninguna tendencia natural, sino que tiene ambas, ¿no? Lo que mencionamos. Pero el hombre es producto también de sus relaciones sociales. Y no es para tratar como decir justificar a las personas, porque tampoco se vale que se agarren de esto para justificarse en el hecho de que es que yo viví de esta manera, entonces por eso soy como soy. Uh-huh. O sea, no es justificación, pero hasta cierto punto es cierto, el hombre es producto de su interacción social con las demás personas. Gracias a cómo tú vives tu vida, es como tienes tus valores, es como tienes tu pensamiento, tu ideología hacia qué es lo correcto y hacia qué es lo incorrecto. Entonces, en este caso de Hitler, ¿no? A lo mejor su educación, como tú mencionabas, sus relaciones sociales que tuvo de pequeño, lo hicieron llegar a ese pensamiento, ¿no? De que lo bueno para él era ser el mejor, de que lo bueno para él era ser el dominante, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esto que nos dice Karl Marx es como que la forma de concluir, no concluir, pero la forma de poder hablar de qué es lo bueno y qué es lo malo, independientemente de qué persona se lo pregunte. Ok, es que tal cual, ahorita que tocas a Marx, me lleva a esta parte social, porque pues Marx era socialista, pero Marx decía que la violencia era la violencia de las masas. Sí, de que muchas veces se generan por otras personas que por ti, ¿no? No, o sea, si actuamos, estamos en este grupo, en un grupo de personas, esta sociedad, la violencia de las masas va a estar ahí por esta parte de indignación ante una situación. Okay. Y aquí que tocas a Marx, me gustaría tocar el punto del por qué empezamos a hablar del podcast, que es el video de la combi. ¿Por qué las personas actuaron de esa forma ante el asaltante? Porque aquí ya entra esta indignación, como lo menciona Marx, a una situación social que estamos viviendo de violencia, de que ya cada que te subas al transporte público no sabes en qué momento te van a asaltar, sí. En qué momento va a llegar alguien con una pistola y te la va a poner enfrente. O sea, ya no sabes en qué momento. Vives con un temor. Ajá, entonces esta violencia de las masas, Karl Marx tiene una frase que dice: el pathos de la denuncia es la indignación. O sea, la pasión de la denuncia es la indignación. Porque esta violencia que estamos generando, esta indignación que nos provoca el hecho de que las autoridades no estén haciendo nada para protegernos, es lo que nos lleva a actuar de esa manera ante este tipo de gente. Porque de hecho, o sea, salió todo su odio de esas personas hacia el asaltante. Hacia el asaltante. Y lo peor no es eso, sino que la sociedad lo aprobó. A pesar de que es un acto de violencia, que todos tachamos la violencia, muchas personas se burlaron de ese acto. Y no es por justificar ni por sentir empatía por el asaltante, porque la neta no, porque pues ya todos estamos hartos de esta violencia, sino
que se está volviendo normal el hecho de violentar a alguien para tener justicia. Porque ya cualquier persona va a tener en sus manos la justicia. Ya cualquier persona en las calles va a poder decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sí, están normalizando la violencia. Se está normalizando esa violencia y lo peor es que cualquier persona se va a creer con la capacidad de actuar para violentar a otro, justificándose en el que hizo un acto de quizá incorrecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el problema, porque tal cual la sociedad ya está indignada, la sociedad ya está harta de que siempre esté pasando este tipo de actos, y se está viendo porque últimamente si entras a Facebook, todos los videos que te aparecen prácticamente son de asaltantes, de que ya han sido golpeados por la gente, que iban a robar una moto, que se iban a subir a asaltar. Entonces prácticamente el feed de noticias de páginas que se dedican a dar noticias es de eso. O sea, la gente ya está harta porque sabe que la autoridad no está haciendo nada para corregir esto. Pero nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo también para que este tipo de actos no se estén dando? Porque en el video de la combi, que fue muy popular, nadie denunció, o sea, no se encontró al asaltante en ningún hospital ni en ningún MP. O sea, ahí lo dejaron nada más y nadie denunció. En lugar de decirle a las autoridades, ok, ya hicimos lo que hicimos, pero pues aquí está, haz algo, ¿no? O sea, que pague realmente. Y creo que después de esa golpiza que le dieron, se le quitaron las ganas de asaltar. Al menos que su necesidad, entre comillas, sea tan grande que vuelva a hacerlo, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí entra también el tema de políticamente hablando, el hecho de que la ley que nos rige pues no hace nada para darle un castigo al que hace este tipo de delito, ¿no? Y creo que más que nada a eso va enfocado a la mentalidad de las personas, del por qué prefieren tomar justicia por su propia mano a meter una denuncia, una demanda de algo, ¿no? O contra alguien que te está haciendo un mal. Y creo que he visto varios comentarios o varias publicaciones en las que, pues ya que el gobierno no hace nada para ayudarnos a combatir la delincuencia, pues por lo menos que no se vayan pues salvados, ¿no? Los delincuentes. Y es por esto mismo que ya prefieren como que golpear a los delincuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque así ya aprendes, entre comillas, a que eso que estás haciendo está mal. Pero lo que tú hiciste no está mal. Es aquí donde entra ya la contradicción, ¿no? De qué es lo bueno y qué es lo malo para cada persona, porque como tú mencionabas, para las personas que reaccionaron de forma buena o aceptando la acción que tuvieron los pasajeros, también es malo el desearle un mal a alguien, ¿no? Por más mal que te caiga, creo que siempre tienes que buscar el bien para el prójimo. Y de ahí es donde parte lo que estamos hablando, ¿no? De qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y pienso que esta contradicción nos lleva a tener siempre una forma no clara de ver las cosas. Y creo que de eso se trata también, del hecho de que, un poco regresando al pensamiento de Hobbes, de que el hombre se siente agredido y por eso genera una sociedad que los rija. Pero nos damos cuenta que al fin de cuentas la sociedad no rige al pueblo. El pueblo siempre tiene voz, el pueblo siempre quiere ser escuchado. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza innata, ¿no? El hecho de querer ser libres, entre comillas, y poder decir lo que queramos cuando queramos. Esto ya también hablamos de la libre expresión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el pueblo ya se cansó de su sociedad que se impuso a sí mismo. Entonces quiere llegar otra vez a esos impulsos, a esa forma de querer hacer lo correcto por sí mismo. Pero es que entonces regresamos a lo mismo. ¿Qué es lo correcto? Pero es que también aquí, como dices, está esta incongruencia entre, el hecho, o sea, si tú me dices voy a golpear a alguien, tú dices, ¿por qué vas a golpear a alguien, no? Sí.
O sea, ¿por qué lo vas a hacer? O sea, te indigna el hecho de que vayas a golpear a alguien. Pero si dices, voy a golpear a un asaltante, todos te lo van a aplaudir. Y te apuesto que muchas personas que estuvieron que estuvieron golpeando al asaltante se sintieron héroes prácticamente. Se sintieron las personas más poderosas en ese momento. O sea, este régimen de sentir poder porque pudieron controlar una situación. Ok, ahora hay que ponernos también un poco como empáticos, ¿no? En el hecho de que, ok, vamos a ponernos en los zapatos de los pasajeros. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que se suben en la combi, en el camión, lo que sea, y nos quitan las cosas, nos quitan el celular, lo que sea, ¿no? Obviamente sientes una rabia, ¿no? Por el hecho de que otra vez me va a pasar a mí. Entonces, siento que más que nada es esa empatía, pero mal enfocada. ¿De qué manera? En el hecho de que, por ejemplo, las personas que aprobaron las acciones de los pasajeros, las aprueban porque en algún momento ellos han pasado por eso, ¿no? Ellos han pasado por esta experiencia social en la que les han robado y cómo se han sentido impotentes, ¿no? Entonces, ok, entiendo el punto de que hayan pasado por eso, pero no por eso significa que tengas que golpear, que tengas que hacer un mal, que tengas que hacer eso. O sea, es ahí donde entra el qué tanto somos congruentes con nuestras acciones, el qué tan congruentes somos nosotros con nosotros mismos y con nuestros propios pensamientos. Porque si nos vamos a dejar llevar por cosas que sin sentido, por cosas que a lo mejor sí nos van a doler en el momento, pero hay que entender que nada más hay un bien. Y el bien es intentar hacer lo correcto siempre congruentemente hacia nosotros y hacia las demás personas. Ok, pero es que también entra la parte de que, como te mencionaba, la gente ya está harta de lo que está haciendo. Es que el ente me está tomando una foto. Saludos. Okay. Gracias, ente, por esa foto. Y me distrajo. Acuérdate. Bueno, el ente me estaba tomando una foto, pero te digo, la gente ya está harta. Entonces, realmente yo sentir empatía por el asaltante, no, porque ellos no sienten empatía al momento de asaltar. O sea, ellos, pues, lo que toque, o sea, si te voy a golpear, ni modo. Porque a mí en un asalto sí me llegó a que me dieran un golpe en la cabeza que me duró como una semana. El dolor, o sea, quién sabe con qué me golpeó, si fue con la pistola, con la mano, pero feo, o sea, sentí feo. Yo no sentí empatía, pero tampoco me dio risa, porque también entra la parte de violencia genera más violencia. Sí. Y yo como persona, o sea, hay dos posturas, o los asaltantes se calman y deja de haber menos asaltos, o los asaltos van a cada vez van a ser más graves, van a ser más violentos. Entonces va a haber esta lucha constante entre ponerte tú como sociedad para que no te asalten, voy a actuar más violento, bueno, pero yo como ratero también voy a actuar más violento. Y tristemente las personas asaltantes tienen mejor contactos para acceder a armas ilegales. Y pues, o sea, si un asalto prácticamente vas a arriesgar tu vida. No sé si viste también el otro video de un camión donde estaban asaltando y un policía estaba, pues ya iba para su casa, ya iba allí dentro del camión como pasajero, le empezó a disparar al asaltante. Pero pues también el asaltante le disparó al policía y el policía murió. Sí, lo vi. Entonces también esta parte de cada vez que tú violentes, te digo, va a haber, o cada vez que o sea, esta parte de violencia, yo como asaltante te voy a violentar ahora más fuerte y pues no me importa, si tú me vas a golpear y me vas a dejar pegado en un poste, pues voy a tratar lo posible de llevarme a 1 o 2 para que no me pase eso. Entonces, antes recuerdo que solamente se subían, te asaltaban y ya dabas tus cosas, era como que pues bueno, ya te resignabas, pero y te decían, bueno, queda en lo material, ¿no? Uh-huh. Pero pues es que también ese esfuerzo, o sea, ese esfuerzo de conseguir algo, ese esfuerzo de que tanto sacrificaste por conseguir quizá un celular, quizá eres una persona que vive al día y con trabajos te costó para comprarte un celular, te costó 2 años de estar ahorrando, todo ese esfuerzo para que una persona en menos de 5 minutos se lo lleve, pues entra también esta impotencia de ¿qué onda? O sea, ¿qué
¿qué está pasando, no? Me recuerda mucho al libro de ensayos sobre la ceguera. La parte de los que ya lo leyeron, pues no sé si ya lo hayas leído. No, es un libro muy, muy bueno también. La parte del manicomio, donde solamente hay personas, o sea, todas las personas, es como una epidemia, empiezan a perder la vista. Entonces los meten a un manicomio y hay como dos bandos. Un bando donde hay armas, se están robando toda la comida que les están llevando a dentro de este manicomio, porque los tenían ahí para contenerlos, para que no se extendiera la epidemia, y les llevaban de comer en cajas. Entonces las personas que estaban de un lado del manicomio tenían armas, tenían todo este tipo de cosas, y no dejaban a las personas que estaban del otro lado del manicomio, que no tenían nada de esto, a acercarse a la comida, y toda la comida que llegaba se las quitaban todas. Entonces llegó un punto en el que las personas que estaban de este lado, que no tenían armas, se metieron al otro bando y empezaron a quemar todo para poder conseguir comida. Pero aquí es algo muy curioso, porque lo único que tenían las personas de este lado era una señora que sí veía. Era la única persona que no se había infectado. Entonces aquí entra la parte de la razón. O sea, cómo la señora que sí veía es la razón, ¿no? Parte de conocimiento. Cómo esta persona con conocimiento que sí podía ver a su exterior pudo ayudar a salir y a librarse de esa maldad que había dentro del manicomio. O sea, al final terminaron huyendo, mató a otras personas, pero lo hizo con inteligencia. O sea, no lo hizo, o sea, lo hizo también por supervivencia, como te mencionaba, pero lo hizo a través de poder ver más allá de lo que nos está mostrando un simple video. O sea, yo como persona, cómo actúo ante este tipo de situaciones, y cómo mi razón y mi conocimiento, lo que he estudiado, lo que he investigado, me va a dar una postura más amplia de cómo actuar este tipo de situaciones y evitar que la sociedad se siga corrompiendo. Esa responsabilidad conmigo para con la sociedad. Entonces, con esta razón voy a trabajar en mí para que así las personas ya no se corrompan. Ya no, cada vez haya menos personas que actúen por violencia, que actúen por impulso. Pero esa parte va a salir de mí. Es como que mi parte o cómo yo voy a aportar a la sociedad, pues trabajando en mí. ¿Cómo voy a evitar que haya más violencia? Pues yo no violentar, yo no burlarme, yo no promover este tipo de violencia, yo no compartir este tipo de violencia. Si bien es gracioso los memes, es gracioso los videos, es muy gracioso porque pues entra en esta parte de la burla, pero al compartirlo estamos aprobando y estamos normalizando esta violencia que se está generando alrededor de la sociedad. En lugar de desaprobarla, te defendiste en ese momento, actuaste de manera reactiva, pero tal cual lo estamos promoviendo. En lugar de promover la razón, estamos promoviendo la violencia como medida o como una solución. Sí. Y bueno, en casi todos los ámbitos, ¿cómo decirlo?, de comunicación siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre se trata de transmitir la cosa errónea de las situaciones. Creo que lo importante siempre es como que intentar ver o intentar sacar las cosas buenas de los actos malos. En este aspecto, en el hecho de que quizás sí pasó algo malo, quizás sí te defendiste, pero de ahí, ¿no? Hasta ahí llegamos. No promover ciertas cosas que nos pueden generar más violencia a un futuro. Y hablando un poco de este libro, ¿me dijiste? Ensayo sobre la ceguera. Ok, es un ensayo. Como tú me lo contaste, me vino a la mente luego que el ser humano es egoísta. Y que por ese mismo egoísmo no podemos pensar en las otras personas, ¿no? Y es ahí donde entra a lo mejor también la parte de la empatía que mencionabas, ¿no? ¿Cómo puedo ser empático con un asaltante, con un delincuente? ¿Cómo puedo
generar ese tipo de empatía hacia alguien que durante muchos años me ha hecho la vida imposible, como ser empático. Entonces, esta parte de la empatía siento que también va ligada al tipo de pensamiento y al tipo de educación que podamos tener. Ok, no te estoy diciendo que ames al asaltante, no estoy diciendo que lo quieras, sino que en algún punto de tu vida a lo mejor a ti te ha pasado algo malo y alguien te ha ayudado, ¿no? Entiendo el hecho de que es que hay muchas cosas factores que influyen dentro de una toma de decisión, y más cuando tu cerebro y tus sentimientos y tus sentidos están a full por hora, ¿no? Tomar la mejor decisión enfocada a una inteligencia o a una razón a veces se vuelve un poco imposible, ¿no? Cuando estamos en este tipo de situaciones. Entonces, ok, entiendo el hecho de que las personas de la combi reaccionaron como reaccionaron por sus motivos y por sus cosas que hayan sentido. Que no está bien, obviamente no está bien. Pero ahora sí, aquí entra la otra parte de que hablábamos. El cómo fomentamos mediante la aprobación de que se haga esto, ¿no? Ahí es donde entra la incongruencia de las personas, a lo mejor, ¿no? No estoy diciendo que todos estemos mal, que todos pensemos mal o diferente, sino que hay que ser congruentes de qué es lo que estamos transmitiendo a las demás generaciones, porque así se ha hecho la actualidad. Somos base, estamos conformados por experiencias pasadas, por lo que hemos vivido. Entonces, a pesar de todo esto, no entendemos que todo lo que se genere y todo lo que venga más adelante es producto de lo que nosotros estemos haciendo con nosotros mismos. Y creo que el punto que tocabas en el hecho de enfocarnos más en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en qué es lo que podemos nosotros dar o favorecer en este aspecto hacia la sociedad, empezando por nosotros mismos, es como que la solución, sí, a este conflicto eterno, ¿no? Pero también el hecho de la educación. Regresamos otra vez a la educación, ¿no? La educación es muy importante, ¿para qué? Para poder entender este tipo de diferencias, este tipo de conceptos entre el bien y el mal, entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces siento que sí hay que empezar por nosotros mismos, pero también hay que empezar a fomentar una educación muchísimo más estable, por así decirlo. Pues que sí, o sea, la educación siempre va a ser la solución a muchos problemas. Por ejemplo, lo que mencionas es fomentar lo que nosotros queremos que sea la sociedad en un futuro. Promover esta parte de qué es lo que queremos, hasta dónde queremos que llegue la sociedad. Por ejemplo, la película del Hoyo, no sé si ya la... Sí, de hecho, tío. Esta parte, el último, este mensaje que dejan los protagonistas al llegar hasta abajo es que la niña salió a salvo con un pedazo de comida, ¿no? O sea, como si dejamos de actuar de manera egoísta, de manera narcisista, para ayudar a los otros, para que todos salgamos beneficiados, dejar de pensar solamente en nosotros mismos, sino consumir o vivir con nuestros recursos, podemos ayudar y podemos mejorar a la sociedad de una manera inigualable. Porque el narcisista se consume por lo que tiene. Yo tengo el mejor celular. En la película del Hoyo era: yo tengo más comida que los de abajo. Ajá. Yo tengo el más dinero que los demás. Yo tengo más poder, yo tengo las mejores armas, yo tengo, no sé, yo consumo más drogas que tú. O sea, esa parte, el narcisista se nutre con eso que tiene. O sea, vive una vida vacía de tal manera que no se puede nutrir a sí mismo, y todo su equilibrio se lo va a dar su entorno, y no puede vivir de manera independiente. Siempre va a vivir, como mencionaba hace rato, de manera arraigada a algo, a lo demás. Entonces, si rompemos con este narcisismo, si rompemos con esta parte de querer librarnos de nuestro propio ego, de nuestra propia vida vacía, vamos a poder crear un mundo totalmente diferente. Como mencionabas también hace rato, estamos
pues condenados a lo que la sociedad nos esté diciendo, o conforme vayamos viviendo, mejor dicho, cómo nos vamos desenvolviendo en una sociedad. Pero también entra la parte de la responsabilidad. Sartre mencionaba que somos lo que somos, lo que espera, aquí lo tengo anotado para no inventar cosas. Dice, lo importante no es lo que han hecho con nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. En esta frase Sartre habla de la responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos para con nosotros mismos. Si bien quizá en nuestra infancia no tuvimos la mejor educación, no tuvimos el mejor acercamiento con nuestros padres, no tuvimos los lujos más grandes, no tuvimos este cariño afectivo, de grandes, o la responsabilidad que me toca es hacerme responsable de qué fue lo que hicieron conmigo, culturalmente hablando. Quizá nací en una sociedad violenta, como lo pasó con este libro que te mencionaba de Il Seldin. Quizá viví en una sociedad que estaba llena de guerra, estaba llena de odio, pero yo soy responsable de mí mismo. Yo hago de mí hasta dónde yo quiero llegar, hasta dónde yo quiero ser. Entonces, no podemos culpar a nuestros padres, no podemos culpar a la sociedad por lo que somos. Tenemos que ser responsables y construir nuestra vida conforme nosotros queremos, más bien hasta donde nosotros queremos llegar. A tomar esa parte que vivimos, quizás si vivimos en el peor lugar, pero ser responsables con nosotros mismos, porque llega un momento en el que nosotros vamos a empezar a tomar decisiones. Siempre estamos tomando decisiones, y tomar las decisiones de lo que queremos ser. O sea, quiero ser esta persona, quiero decidir ser esta persona que se vive atada a lo que vivió, que se vive atada a sus padres, que se vive atada a la violencia, o quiero ser esta persona que rompe con todos esos patrones y comienza a ser una persona completamente diferente para crear un mundo totalmente diferente. Entonces, a mí me encanta esta frase de Sartre porque engloba esta parte de la educación, esta parte de la responsabilidad de una manera muy tan conjunta en dos frases, en unas cuantas palabras. Y es muy cierto, o sea, si no somos responsables de nosotros mismos, no podemos generar una sociedad que sea responsable con ella misma. Ya para concluir todo lo que dije, Fromm en su libro del corazón del hombre aborda una ¿cómo se llama? Una frase que dice: la meta de las personas es vencer su narcisismo. O sea, vencer esta parte de querer satisfacer no solamente a nosotros mismos para poder llegar a ser una sociedad que sea en conjunto, pues, un beneficio para todos. Entonces, no sé tú qué piensas al respecto de cómo podemos crear el bien, cómo podemos hacer que una sociedad diferente a la que estamos viviendo. Pues básicamente siento que bajo sus acciones y bajo su toma de decisiones, porque la humanidad en sí no se divide entre buenos y malos, ni en cualquier tipo de distinción. Tanto el egoísmo como la generosidad existen dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Todos tenemos la capacidad de tanto de ser buenos como de ser malos, pero hay que aplicar esta congruencia que es la que mencionabas, ¿no? Esta congruencia para poder entender qué actos son buenos y qué actos son malos. Obviamente siempre sin buscar sobresalir, siempre sin buscar llamar la atención, sino enfocarnos en nosotros mismos para poder generar, gracias a lo que nosotros generemos en nosotros, generar en los demás ese tipo de efecto dominó, ¿no? Si tú empiezas por hacer algo bien, si tú empiezas por generar algo en ti mismo, las demás personas quizás se den cuenta por sí mismas sin tratar de darte a conocer, y en algún punto de su vida van a intentar ser mejores, ¿no? Es como que la frase de sé la mejor versión de ti mismo, ¿no? En cada día. Siempre intenta aportar lo máximo que se pueda, y como ya habíamos mencionado, no siempre se va a poder hacer el bien, no siempre se va a estar haciendo el mal. Siempre va a tener que existir este tipo de equilibrio entre esta dualidad que siempre se ha platicado, ¿no? Se ha hablado, que hemos tocado en este podcast durante más de 1 hora y media. Entonces, siento que toda la respuesta para poder intentar hacer el bien, o para poder llegar a un bien más o menos absoluto, porque como te dije no existe un bien total, es siempre intentar hacerlo mejor y siempre ser la versión mejor de ti mismo, y siempre tomar las decisiones congruentes para poder llevar algo bueno
a ti y a las demás personas. Sí, y es que tenemos que empezar como individuos a empezar a tomar decisiones, pero decisiones pensadas, decisiones que reflexionemos, no decisiones por impulso, no estas decisiones equivocadas que lo que provocan es rompernos por dentro, que hacen que nuestro corazón se endurezca, que hacen que la maldad, que nuestro impulso, que nuestro instinto primitivo salga, sino estas decisiones inteligentes, acertadas y responsables que hacen que nuestro corazón se ablande y se adquiera más vida con esta, y esta vida poder promoverla hacia las demás personas. Entonces, pues creo como conclusión, no sé si tengas que aportar o te gustaría comentar algo más sobre esto, porque pues ya el podcast duró bastante. Entonces, creo que como conclusión es empezar a tomar decisiones para generar el bien, y tomar decisiones para actuar de manera correcta la mayor de las veces posible. Pues porque ya hay muchos, como mencionaba, ya hay muchas personas malas, muchos hijos de puta que se quieren salir con la suya, quieren matar, quieren asaltarnos. Entonces, pues ser diferentes a esas personas que nos están haciendo daño. O sea, ser totalmente distintos y no caer en esa misma provocación, no burlarnos, no promover este tipo de violencia para generar una sociedad diferente. Sí, bueno, pues creo que al final, ya como, no sé si decirlo conclusión, porque no es como que una conclusión, sino como para cerrar este tema, sí me gustaría mencionar a un último, ¿cómo decirlo?, personaje, sí, que es, a lo mejor va a ser un poco controversial, pero bueno, al menos como persona, como lo que fue, siento que siempre fue como que un ejemplo a seguir, ¿no? Me refiero a Jesús, ya que también es conocido entre los filósofos como el filósofo del amor. Y de hecho él nos cuenta una parábola, que es la parábola del buen samaritano, ¿no? Lucas 10, 25, 30, en la que nos dice que, pues, una historia como tal, en donde no me acuerdo que era un levita, va bajando y varios rateros lo asaltan y lo hieren, ¿no? Entonces un samaritano, que era de una cultura totalmente opuesta a la del levita, lo ayuda, le cura sus heridas, lo lleva a una casa como para refugiados y lo deja ahí, ¿no? Y paga su cuota y todo. Entonces esto como que es este aprendizaje en donde nos dice que el prójimo no nada más son solo las personas que ve y piensa como nosotros, sino absolutamente todas las personas que están en nuestra vida, que nos aportan cosas buenas en cada aspecto de ella, y que siempre personas que a lo mejor requieren ayuda de nuestra ayuda y viceversa, ¿no? Siempre va a ser esas personas que van a estar al lado de nosotros, esas personas que van a estar apoyándonos directa o indirectamente, y que al final de cuentas tipos de pensamientos van a haber muchísimos, formas o conceptos en las que podemos aterrizar estos conceptos del bien y el mal, van a haber muchísimos dependiendo de las experiencias que tengamos en nuestra vida, dependiendo de qué es lo que llevamos en esta carretera, porque estamos todos juntos en viviendo y aprendiendo cosas súper diversas y diferentes que nos van a formar como los individuos que somos, pero siempre enfocándonos como que a intentar hacer el bien de una manera real y honesta hacia con los demás y hacia con nosotros mismos. Sí, y de hecho esa parte que mencionas de Jesús es importante porque tal cual creo que sus aportaciones fueron muy grandes para una moral más humanista. De hecho, la parte de no hacer a un lado a todas las personas, sino que excluirlas tal cual en sus vivencias, en sus palabras. Es el gran triunfo que tuvo Jesús y que tuvo el cristianismo, porque quitaba el centro de Dios solamente está en un pueblo elegido, como era el judaísmo, uh-huh, y expanderlo a través de todo el mundo. Todas las personas pueden ser dignas de las palabras de Jesús. Aunque aquí también entra otro punto que ya no me gustaría enfocarlo más porque ya se hizo larguísimo esto, como menciona Nietzsche en su libro del Anticristo, que Cristo fue el único cristiano que ha existido en toda su vida, pero estaría bueno tomarlo pues para otro podcast. Para otro podcast. Pero por creo que dejarlos a ustedes
los que están escuchando, los que llegaron hasta aquí, pues que consideren si sus acciones, lo que están haciendo, son buenas, son malas, están ayudando, se están solamente beneficiando ustedes. Entonces, que cuestionen sus acciones, pues para ir generándose, pues una sociedad diferente y una sociedad que nos gustaría vivir a todos y que sea un beneficio para todos. Entonces, no sé si comenzamos con las preguntas porque sí. Yo no encuentro las mías. Ok. No sé, ¿alguien sabe cómo se ven las historias que ya puse en Facebook? Bueno, mientras lo averiguamos, comienzo yo, ¿vale? Sí. Ok, la pregunta que puse en Instagram fue: ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? Y nos respondió Ignacio Santamaría. Ignacio. Es Ignacio. Nachito. Y nos dice, bueno, nos escribió bastante largo, nos dice: los conceptos de bueno o malo no existen en la naturaleza. Los humanos son malos administrando. Los humanos son malos administrando los recursos naturales y eso lo afecta. Por naturaleza sobrevive el más fuerte y eso podría traducirse en que el hombre es malo por naturaleza, fuera de la construcción social de lo que asociamos como bueno o malo. Entonces, básicamente nos dijo que es malo. Ok, bueno, pero desde el punto de vista... Sí, desde el punto de vista de Ignacio. Selcoam nos dice que es bueno, o sea, así nada más nos dijo que es bueno, también. Y en Facebook nos respondieron bastantes personas. Uno de ellos es Miguel Ángel Martínez y nos dice: jojo, es pendejo por naturaleza. Bueno, es muy buena respuesta. Okay. Marcos Robles nos dice: el ser humano por naturaleza es neutral, solo que como cualquier animal o ser vivo responde a sus instintos de supervivencia. Aquí lo que influye es el entorno en el que nace o se desarrolla. Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondría en estado de naturaleza. Okay. Creo que sí es un poco acertado o acercado a lo que estábamos hablando, ¿no? A lo que tú te referías un poco con los impulsos. Sí. Suri Prado, también nos dijo mucho, nos dice: por lo que yo sé, todo ser humano nace sin conocimiento de lo que es bueno o malo. Por eso hasta en la Biblia dice que debemos ser como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo que yo entiendo, a eso es que debemos de mantener esa inocencia que se nos brinda desde el nacimiento. Desafortunadamente, conforme crecemos nos vamos dando cuenta de muchas cosas y ya depende de uno y de la forma de razonar si escogemos el camino del bien o del mal. Ok. Pero nos dice que en teoría es bueno. Es bueno por naturaleza. ¿Quién dijo? ¿Está Suri? Suri Prado, ajá. Suri. Faltan 3 personas. Sí, es porque yo no puedo encontrar. Ok. Ricardo Silva nos dice: yo pienso que es bueno. Si te vas a algo muy histórico, los cavernícolas y todos esos antepasados, no habían cosas malas, ¿ok? Mataban seres vivos por sobrevivir, para alimentarse, etcétera, no por algo malo, aunque también hay instintos animales presentes. Y me mandó un besito. Ok. Qué interesante. Sí. Y otras 2 personas, Angélica Trejo, esto está muy muy largo. Dice: es bueno por su naturaleza. Entiendo que su naturaleza es Dios, porque fue creado por él, y todo lo que hizo Dios es bueno, por lo tanto el hombre es bueno. Pero entonces, si Dios no existe, ¿la persona es mala por naturaleza? Yo le pregunté: ¿y cuál es la naturaleza de Dios? Y ella me respondió: Dios comparte una dualidad por medio de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. La naturaleza de Dios es divina, aunque también humana, compartida por Jesús. Los hombres tenemos naturaleza humana y divina. Dice San Pablo que 2 hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. Aquel primer Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir.
El segundo Adán es aquel que cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. Ok. Entonces ahí tenemos la respuesta. Una respuesta. Un poco acercándonos al tema que mencionábamos de la religión, ¿no? Un poco más de sí, ese un poco aspecto. más bíblico. Uh-huh. Bueno, aquí ya no tocamos un punto, por ejemplo, porque mucha de la moral está basada en Dios. Sí. O sea, gran parte de lo que nos conforma ahorita es Dios y todo está basado en Dios. Pero cuando se rompe eso, si una persona está basando su moral en Dios, si se da cuenta o en algún punto si se llega a demostrar que Dios no existe, entonces todo está permitido. Es como dice Nietzsche, o sea, no necesitamos a Dios para una moral, tenemos que hacer una moral que sea beneficiosa para todos, y es donde sale su famosa frase, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. De ahí sale esa frase. Y el último es Geraldine, nos dice: yo creo que es malo. Y le pregunté, ¿algún por qué? Y me dice, porque al decir que es por naturaleza significa que está en su medio, es decirle, las dos polaridades existen, porque son complementarias. Hay una frase que dice, ¿cómo sabrás de bueno sin haber conocido lo malo? El hombre es malo por naturaleza porque necesita conocerse bueno. Ok. Eso me gustó también a mí. Y ya son todas las respuestas. Gracias a todos los que opinaron. Ok. Yo no tuve tanta participación como el tuyo. Ok. Pero a las personas que participaron se los agradezco mucho, les mando besos. En Facebook me respondió Jazz Mendoza. Es una persona muy cercana. Dice que le pregunté, para ustedes, ¿qué es ser buena persona? Un poco más concisa la pregunta. Y dice Jazz Mendoza que es tener educación, ser amable y empático. Ok. O sea, esta parte de la amabilidad, de la empatía que viene prácticamente dada como seres humanos, es que no podemos negar la empatía en nosotros. No, es imposible. O sea, nos forma como persona. En Instagram, ¿dónde está? Ay, esperen, no sé usar esto. Bueno, Porti Perco 86 nos dice que ¿para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Pues para el podcast. Sí, o sea, si llegas a escuchar esto no voy a ver tus streams en Twitch, entonces gracias por tu... Sí, soy la única persona que lo ve. Ok. Pero ahí siempre le pido saludos cuando lo llevo a ver. Y Ignacio Santamaría. Es Ignacio, ¿eh? O sea, él anda con todo, Me encanta la actitud de Ignacio. ¿Cómo puedo ver más su pregunta? No se puede, tienes que responderla. A ver, responde. Bueno, él dice que ser consciente de mi entorno, intentar ser feliz sin afectar negativamente con mis acciones, me imagino, porque no puedo ver todo lo que dice. Y pues realmente se me hace también muy, muy interesante, aunque siento que ahí el abordar la felicidad como para ser buena persona es un tema creo difícil. Que eso puede quedar para otro podcast, ¿no? Hablar de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Entonces, se me hace muy interesante. Yo no metería a la felicidad en este ambiente de lo bueno y lo malo o la maldad humana, pero pues es interesante para un podcast diferente. Sí. Entonces, esas fueron mis preguntas. ¿Ya fueron todas? Ok. Poquitas pero sinceras. Sí, eso es lo que importa, ¿no? Pero de corazón. Entonces, y bueno, pues ya para terminar, pues ya acabamos, ¿no? Las canciones no voy a pasar como la otra vez. Las canciones. ¿Qué canción nos traes para esta semana? ¿Cuál canción nos recomiendas? Es una canción de una banda uruguaya. Se llama El Cuarteto de Nos. No sé si la conozcan. No. ¿No? ¿No? Bueno, es buena banda. Toca rock alternativo, más o menos rock pop, más o menos de ese estilo. Y la canción se llama Lo malo de ser bueno. Okay. Me gustó mucho esta canción cuando la escuché, porque sus versos habla como que siempre de una dualidad, como en el título, ¿no? Lo malo de ser bueno. Mete las dos en una sola frase. Y toda la canción así se va hablándolo. Por ejemplo, lo lindo de ser feo, cosas así, ¿no? Siempre mete como que esas dualidades dentro de toda la canción y me gustó mucho.
Y pues habla de eso, de esa dualidad que existe entre lo malo y lo bueno. Muy buena canción. Ok, ahí tiene una canción para escuchar. Mi canción es una canción muy, muy bonita. Te platico así de manera rápida. Aborda de dos niños que jugaron de la infancia, pero después, por estar en una guerra, un niño estuvo de un lado y el otro niño estuvo del otro. Entonces llega un punto en el que se encuentran y uno tenía que matar al otro. Entonces ahí el niño que está a punto de morir, creo, le pregunta a su papá cómo es posible que con el niño con el que yo jugué, con el niño con el que yo me divertí, tengo que matarlo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que existir esta maldad en las personas para que exista, para que tenga que matar a alguien con el que yo pasé buenos momentos, a la persona que yo quiero, ¿no? Entonces es muy bonita esa canción. Se llama Balada de un soldado, de Mafalda Veiga. Entonces, de hecho esta canción me la recomendó la maestra que me recomendó el libro de No voy a odiar. Entonces, es una canción hermosa, si la pueden escuchar, se la recomiendo muchísimo. Y pues, es todo lo que tenemos que decir. Espera, es que están hablando aquí, están susurrando. A ver, ¿tienes algo que comentar? ¿Una canción que nos vayas a recomendar? No, canciones no, es que no. Okay. Es una enta que está aquí en el podcast. Una enta que entró de repente. Entonces, nuestro ente invitado Chuy, ¿quieres algo que decir? Aportaste mucho en el podcast, me gustó cómo te desenvolviste. Ese apoyo moral, ¿no? Ese apoyo de estar aquí tomando fotos y distraernos. Estuvo súper interesante. ¿Algo que te gustaría agregar? Sean buenos, dijo que sean buenos. Qué profundo, qué profundidad. Y también hay un tercer ente. Un tercer ente, que hace menos ruido, pero ahí anda. Ok. Y es un poco sordo. Ok, muchas gracias por tu participación, ente. Que ni siquiera se da cuenta de que estamos hablando de él. ¿Algo que te gustaría agregar? Ok, gracias por tu participación. Qué profundo. Bueno, eso fue todo por este episodio. Esperemos que les haya gustado. Si fue así, pues qué bueno. Pues, qué chido que hayan llegado hasta aquí después de una hora. Es un reto, ¿no? 50, o sea, qué gusto. Si les gustó, si llegaron hasta aquí, se los agradecemos mucho. Esperemos pues que lo hayan disfrutado, que se cuestionen este tipo de cosas de si son buenos o malos, qué tipo de acciones están teniendo con la vida. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. No sé si quieres agregar algo más. Pues que los quiero. Que los quiero. Yo también los quiero. Entonces, pues nos vemos. Hasta el próximo podcast. Bye.